Ya. Entonces veamos esto, ¿ya? Justamente nos quedamos aquí. Estábamos viendo enfermedad y las fases de una enfermedad diverticular, que son la miocosis, el estadio prediverticular, la diverticulosis colónica, la enfermedad diverticular no complicada, la enfermedad diverticular complicada, que hay la simple, la complicada y la hemorragia diverticular, que les acabo de explicar todo eso en la anterior, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la sintomatología de cada una de estas. Ya hemos visto qué es enfermedad diverticular, ya hemos visto cuál es la etiología, cuál es la fisiopatología, y ya hemos visto cuáles son las formas de presentación de la enfermedad diverticular, y ahora vamos a ver cuál es la clínica o sintomatología que presenta el paciente. Tenemos distintas, tenemos la enfermedad diverticular asintomática, la sintomática que se clasifica en simple y complicada. Entonces, tenemos la enfermedad diverticular asintomática, no presenta ningún síntoma. El paciente tiene los divertículos, pero no tiene síntomas, ¿ya? En la enfermedad diverticular sintomática tenemos la simple y la complicada. ¿Cuál es la simple? En la simple hay clínica, hay síntomas, pero son síntomas leves, como que, como dolor abdominal y dolor a la defecación, ¿ya? Eso, solamente eso. Y ya cuando está complicada, que puede ser en el caso de una diverticulitis perforada, obstruida, o que tiene abscesos en el divertículo, o tiene fístula o hemorragia, entonces la clínica va a ser muy diferente. Cuando hay perforación, cuando hay obstrucción, cuando hay abscesos y cuando hay fístula, el síntoma principal va a ser el dolor abdominal, pero más allá del dolor abdominal va a haber fiebre, ya va a haber fiebre en el paciente, y si ya está más agravada porque la perforación es bastante grande, puede haber, además de la fiebre, un abdomen en tabla, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ya está perforado prácticamente la materia purulenta de ese divertículo o absceso, o la materia fecal va a salir por la perforación. Y en el caso de en el divertículo por hemorragia, va a haber dolor abdominal, pero como ha perforado una arteria o una vena también, ¿qué va a pasar? Va a haber una hemorragia digestiva baja, ¿ya? Entonces, vuelvo a mostrarles aquí, en la diverticulosis asintomática, el 80% con enfermedad diverticular colónica permanecen asintomáticos, ¿ya? Y son muy pocas las complicaciones. De 25 a 41 a 44 años, al diagnóstico, 1% a 10 años, ¿ya? Y de 65 a 74 años, al diagnóstico, un 5% a 10 años, ¿ya? Entonces, esa es la sintomatología, vuelvo a repetir. En la diverticulosis de enfermedad diverticular asintomática no hay síntomas, en la sintomática simple dolor abdominal y no le ha aumentado ahí, y obviamente tenesmo, dolor a la defecación, y en la complicada, además en las perforadas obstruidas y el absceso y fístula, además del dolor abdominal que es mucho más fuerte, va a haber, ¿qué cosa? Fiebre, náusea, vómito. Y en la hemorragia obviamente va a haber los síntomas de una hemorragia digestiva baja, que en este caso sería en este caso sería hemorragia, ¿no? Entonces, continuemos. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctora. Es que hay un compañero de ustedes que me está diciendo que no puede ingresar. ¿Habrá entrado mal? Varios compañeros me están escribiendo que dice que no pueden ingresar. Pero no hay ningún problema, ¿no ve? A ver, se lo voy a volver. No, Ah, ya. está normal.
Allá yo dije, tal vez no me están escuchando. Bueno, ya se lo envié el link para que vuelva. Ya, entonces continuemos, ¿ya? Ya, me llamó siempre su compañero. Ok, continuemos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico, jóvenes? El diagnóstico lo hacemos laboratorial e imagenológico. El laboratorio, pedimos nuestra gama de laboratorios que siempre pedimos: hemograma, glicemia, urea, creatinina, tiempo de protrombina y nuestro examen de orina. En todos nuestros pacientes pedimos eso. ¿Qué vamos a encontrar? Si es una enfermedad, el diagnóstico laboratorial en este caso es inespecífico totalmente, porque no nos van a avisar de nada, ¿ya? Ningún laboratorio. Obviamente te va a dar un aviso de cómo está el paciente de manera general, ¿ya? Ahora, póngase el caso de que sea una enfermedad diverticular complicada. Puede ser una obstrucción, una perforación, una fístula. En esos casos, el laboratorio sí va a estar alterado. ¿Y qué vamos a encontrar? Lo positivo, lo que más te puede llevar a un diagnóstico, pensando tú que es una enfermedad diverticular, va a ser la leucocitosis con desvío a la izquierda por la infección, ¿ya? Ahora, cuando ya hay signos de una hemorragia digestiva baja, ¿cuáles son los signos y síntomas que va a presentar el paciente? Además de sus signos y síntomas, ¿qué vamos a encontrar laboratorialmente? Tomen en cuenta que el paciente está con una hemorragia digestiva baja. Entonces, lo llamativo o positivo en el hemograma va a ser un hemograma con una hemoglobina y un hematocrito muy bajo, porque está perdiendo sangre, ¿ya? Entonces, eso vamos a encontrar laboratorialmente, por eso no lo he puesto en las diapositivas, porque un diagnóstico laboratorial es bien inespecífico en estos casos, ¿ya? Ahora, para hacer un diagnóstico imagenológico, ¿cuál vamos a hacer? Para hacer un diagnóstico imagenológico, nuestro diagnóstico imagenológico lo hacemos principalmente por 3 estudios. 2 los he tomado en cuenta porque el primero, que es una rayos X, que yo les he dicho que se llama el estudio colon por enema, y el segundo es la colonoscopía. Y el tercero, que son las tomografías contrastadas, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan, doctora, ¿cuál es mejor? Los 3 te pueden llevar al diagnóstico. Ahora, si ustedes me preguntan, doctora, ¿cuál gasto menos? Un colon por enema, el paciente gasta menos y el estudio sale inmediatamente, es el menos, no es tan agresivo, solamente que hay que tener una precaución. Tomar en cuenta de que si es una diverticulitis complicada o perforada, no podemos hacer este tipo de estudio. ¿Por qué? Porque si tú le estás poniendo por un enema contraste, imagínate que vos, o sea, al ponerle el enema, haces presión porque le estás poniendo un líquido, prácticamente es un enema por el ano que se coloca. Entonces, estás metiendo presión y estás metiendo un líquido que no se va a degradar fácilmente, que es el contraste. Entonces, y si hay una perforación, obviamente pues que ese contraste se va a salirse por la perforación y se va a ir a cavidad abdominal. Entonces, en esos casos no se realiza el estudio de colon por enema. Ahora, en colonoscopía, ahí sería mucho mejor realizar una colonoscopía. La colonoscopía es lo mismo que una endoscopía, solamente que la puerta de ingreso no es la boca. En este caso es el ano. Meten el colonoscopio a través del ano y van revisando todo el colon. Y así es como ven en estas imágenes, se van a ver los divertículos, ¿ya? Se van a verse los divertículos. Ahora, ¿cuándo no se realiza esto? Cuando el paciente está sangrando, porque si está sangrando no te va a dejar ver por la cámara. 1. Y 2, cuando el paciente está pensando ya que está bastante inflamado los divertículos, porque si tú introduces un colonoscopio a ese nivel, lo puedes ayudar a que se termine de perforar. Entonces, en esos casos no se realiza, ahí pedimos ya una tomografía nada más, para ver la complicación del caso, ¿ya? Entonces, este es, por ejemplo, un estudio mucho más virtual, que es igual que el colon por enema, pero este es tipo gamma gráfica,
es en 3D. No tenemos muchos estos estudios, además no se los realiza porque no tenemos el equipo exacto, ¿ya? Entonces, eso en la enfermedad diverticular asintomática. En la enfermedad diverticular sintomática, vuelvo a recordarles, la simple, vamos a encontrar dolor abdominal que mejora con la defecación o el ventoseo, alteración del hábito intestinal, va a haber distensión abdominal y va a haber moco en las heces, ¿ya? Y hay que hacer una relación causal entre diverticulosis colónica y esta sintomatología no está establecida, siendo posible que estas manifestaciones ya coexisten en una diverticulosis, ¿ya? La exploración física se puede hacer, como las pruebas de laboratorio son normales. ¿Cuáles son el riesgo de complicación? Entonces ya vimos cómo hacemos, cuál es la sintomatología, ya hemos visto cómo hacemos el diagnóstico, ahora vamos a ver cuáles son los riesgos de complicación. Los riesgos de complicación en caso de que el paciente fume el tabaco, en caso de que el paciente consuma AINES de manera crónica, paracetamol o si es obeso, ¿ya? O obesa. Esos son riesgos de complicaciones y sobre todo, obviamente, la dieta con poca fibra, así que les encargo, jóvenes, que todos ustedes este tiempo consuman bastante fibra. Ahora, vamos a ver cada una de las presentaciones. La diverticulitis aguda, complicada. ¿Por qué? Porque la diverticulitis, la enfermedad diverticular asintomática, tenés los divertículos pero no tenés síntomas, ¿ya? Y en la enfermedad diverticular sintomática simple tenés dolor abdominal y tenés moco, pero no hay más nada. Y tú puedes seguir viviendo tranquilamente con tus divertículos por 10 años, 20 años más. Pero cuando ya hay una complicación, la sintomatología es diferente y el tratamiento es diferente. Entonces, para eso vamos a ver la diverticulitis aguda. Un 70% de los pacientes se recuperan de este cuadro, quedan libres de recurrencia, ¿ya? Y la posibilidad del segundo episodio es del 50%. Después del segundo episodio, el riesgo de complicaciones al 60%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos igual una radiografía simple de tórax, una radiografía de abdomen, y hacemos el enema varitado, que es lo que les digo, que es colon por enema, y colonoscopía. Contraindicado, fíjense que aquí se los he puesto, contraindicado en fase aguda. Ya les expliqué por qué. Porque como está inflamado el divertículo y tú metes presión con el enema, agravas el cuadro, igual que la colonoscopía. Se mete el colonoscopio con presión, igual puede provocar una perforación. Si no estaba perforada, lo terminas de perforar. ¿Ya? Por eso los colonoscopistas o los que hacen este tipo de estudios no lo hacen, ¿ya? Se puede hacer el enema hidrosoluble, que no está tan bien, no se realiza mucho el enema hidrosoluble, y lo que sí podríamos utilizar es la TAC helicoidal, que es la que les he mostrado, una tomografía ya contrastada pero arterial venoso, y una ecografía. Entonces, fíjense, así son los estudios. Este es, por ejemplo, un estudio de un colon por enema. Aquí igual. Aquí no está bien claro. Aquí sí se ve perfectamente por la colonoscopía, se puede evidenciar los divertículos, ¿no? Entonces, eso. La tomografía, ahí sí pediríamos tomografía porque en la tomografía tú puedes ver, mira, esta por ejemplo es una tomografía simple y puedes ver las imágenes con los divertículos, ¿no? Ahí. Para los que conocen la imagenología ya más o menos se dan cuenta, ¿ya? Y puedes pedir también ecografía. En la ecografía también, que no, fíjense que la ecografía es un estudio simple, sencillo, no gasta mucho el paciente y aparte puedes hacerlo rápido, solamente que el paciente tiene que estar con el estómago vacío para que no haya muchos gases y se observan ahí los divertículos. ¿Ya? Tenemos también, cuando ya hay una perforación, ahí ya representa el 2 a 20% de las complicaciones de esta enfermedad, y ahí hacemos una clasificación de Hinche. Ahorita les voy a hablar de la clasificación de Hinche. La clasificación de Hinche nos ayuda a hacer el diagnóstico de la enfermedad diverticular en sus 4 fases complicadas, como son el absceso diverticular, absceso o flemón diverticular, absceso pélvico,
peritonitis pélvica y peritonitis fecaloidea. Son las 4 formas de presentación según Hinchey, que es un cirujano que ha presentado esta clasificación, y ahí te muestra cuál es la sintomatología que tiene y cuál es el tratamiento que tienes que seguir en cada una de ellas. Entonces, la etapa perforativa ya ingresa dentro de la clasificación de Hinchey, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores implicados en el desarrollo de una enfermedad diverticular perforada? Los AINE agrava el cuadro, los analgésicos opiáceos, la inmunosupresión y también el tabaco. Y aquí les hablo un poquito sobre la clasificación de Hinchey. Hinchey hace este estudio, esta clasificación de este estadio, donde tenemos el estadio 1, que es el absceso pericólico limitado, el estadio 2, que es el absceso a distancia, que era lo que les decía como peritonitis, absceso pélvico, un absceso pélvico. Fíjense, este es el 1, donde hay absceso pericólico, que es un absceso a nivel del divertículo. Y este ya es un absceso pélvico, un absceso pequeño a nivel de la pelvis. Aquí en la fase 3, en el estadio 3, ya hay una peritonitis generalizada. ¿Qué quiere decir? Que este absceso se ha roto y prácticamente toda la pus va a ir a toda la pelvis. Entonces ahí se llama peritonitis pélvica, porque toda la pus ya está en pelvis. Y por último tenemos la fase 4 o estadio 4, que es la peritonitis fecaloidea. Cuando ya ha finalizado de salir toda la pus, comienza a salir la materia fecal a la pelvis. Entonces eso ya es mucho más grave, ¿ya? Entonces aquí vemos el estudio. Este es un colon por enema. Fíjense que aquí se ven los divertículos dibujados, ¿ya? Los divertículos. Aquí vemos un estudio de tomografía. Fíjense, en la tomografía contrastada también se dibujan los divertículos. Esta es una colonoscopía también que vemos. Estudios aquí los divertículos. Y bueno, la otra complicación que tenemos es las fístulas. ¿Qué son las fístulas? Las fístulas son comunicaciones con otro órgano vecino. Tenemos la colovesical, la colovaginal y la colocutánea o colouterina o coloentérica. Es cuando el divertículo, como está haciendo presión, se va a unir a otra parte. En este caso se está uniendo a la vejiga, se llama colovesical. Los divertículos sigmoideos a veces se unen a la vejiga. El diagnóstico lo hacemos como por una tomografía para poder ver la unión. Una cistoscopía, a veces se puede utilizar una cistoscopía, quiere decir meter contraste por la vejiga o por la uretra en este caso, y el contraste va a salir a vejiga, y si es que está en comunicación con un divertículo colónico, va a dibujar en colon también. Cistografía, poder observar directamente desde la vejiga si hay comunicación, porque la mayoría de las veces fistuliza más que todo con la vejiga. Y la colonoscopía, que ya ustedes saben que el colon por enema y la colonoscopía nos ayudan al diagnóstico. Cuando hay una obstrucción, cuando por algún motivo el divertículo prácticamente se ha inflamado bastante, puede producir una fibrosis retráctil de la pared, y generalmente es una obstrucción parcial, ¿ya? Puede hacerse total por la impactación de heces con mucho residuo. Muchas veces cuando hay mucha inflamación en el divertículo puede obstruirse y ahí agrava el cuadro. La colonoscopía se debe excluir las neoplasias, ¿ya? Y la otra complicación, la cuarta complicación que habíamos visto, ¿cuál era? 1 era perforación, 2 era fístula, 3 era obstrucción, y la cuarta son las hemorragias. Entonces, cuando ya se complican con una hemorragia, normalmente se da el 70-90% en el colon derecho, y ¿esto por qué se da? Porque hay un compromiso de la mucosa y la submucosa donde perforan una pequeña arteria y vena, y de ahí comienza a sangrar, tanto para afuera como para adentro. Entonces provoca una hemorragia digestiva baja. Ya después vamos a hablar de hemorragia digestiva baja. El diagnóstico lo hacemos por una gastroscopía, ¿ya? Una colonoscopía. Se puede hacer también la colonoscopía, pero muchas veces la colonoscopía no se puede realizar porque, como les digo, el paciente sangra y no logra verse dónde está sangrando. Una gamografía con eritrocitos marcados y la angiografía.
¿Ya? La gammagrafía es esta, que no se realiza mucho el estudio porque no hay muchos lugares para realizar. Y este es un holograma en donde estamos viendo cuál es el manejo cuando el paciente presenta un divertículo. Si es mayor a 45 años, no se realiza, si es menor a 45 años, no se realiza colonoscopía. Si es mayor a 45 años, se realiza una colonoscopía, ¿ya? Si es positiva, se puede realizar una angiografía visceral y si es negativa, volver a hacer una colonoscopía. Si la angiografía es positiva, hacer una angiografía y una hemostasis, hacer hemostasia, o si no, si es electiva, una colonoscopía, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que se hace por nivel de evidencia científica? Entonces, para hacer ya el tratamiento médico, terapéutico, nosotros podemos, esta enfermedad principalmente se da por la enfermedad, por la administración de fibra dietética, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente prácticamente no está teniendo un buen ritmo defecatorio. Entonces, al no tener un buen ritmo defecatorio, puede producir que el divertículo se perfore. ¿Ya? A pesar de las discrepancias de los resultados de los ensayos clínicos, el consumo de fibra dietética forma la base del tratamiento, ¿ya? No complicado. Los anticolinérgicos y espasmolíticos se utilizan habitualmente en el tratamiento de la enfermedad diverticular crónica, colónica no complicada, pero no existe ningún ensayo clínico que avale este tratamiento. ¿Ya? Y por último tenemos el consumo de una dieta rica en fibra es útil para prevenir complicaciones de la enfermedad. El tratamiento de la diverticulitis se basa en el empleo juicioso de los antibióticos, drenaje percutáneo de los abscesos y cirugía. Y tras un episodio de diverticulitis, el empleo de una dieta rica en fibra es útil para prevenir las recurrencias de esta. Entonces, no les he puesto aquí tengo la diapositiva del tratamiento de enfermedad diverticular. Vamos a quedar ahí, jóvenes, porque ya son las 3:25, entonces vamos a quedar ahí. Nos falta ver la parte de tratamiento que lo vamos a ver en